La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La idolatría de Jerusalén. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor nos dijo, Pablo dice en 1 Corintios 10, que tenemos que tener cuidado con la idolatría. La guerra que hay, ahorita es octubre 27 del 2023. Estamos como en el 20 días de guerra entre Israel y Hamás. Yo les había dicho que esta guerra no tiene fin sin Cristo. ¿Por qué? Porque la religión, el Islam, de acuerdo a los chiitas, Jerusalén es el lugar de adoración para ellos. En el Islam, Jerusalén es un lugar sagrado para los musulmanes. En el caso de los sunis, su lugar, vamos a decir que la idolatría de los sunis está en Arabia Saudita, ahí donde está el meteorito, la piedra que cayó del cielo, que son los sunis. Los chiitas, que sobre todo son guiados por el ayatollah en Irán, en Irán tienen, vamos a decir, como ídolo al ayatollah, su Mesías, que de hecho están esperando a su Mesías, el que va a poner orden, supuestamente en este mundo. Ellos, sin saber, están haciendo el trabajo de Satanás. Es el típico fariseo. Yo ya hice un estudio en relación a los fariseos. El ayatollah en Irán es una persona pecadora como nosotros. Todos somos pecadores. ¿Y qué quieren hacer? Quieren a la fuerza a meter la ideología del Islam. Este es en el caso de los sunis. Fíjense, Israel, el pueblo de Israel es lo que impide que se maten los sunis y los chiitas, aunque no lo crean. Vamos a decir algo que no va a pasar, pero vamos a decir que pasará esto. Vamos a decir que Israel dice, ok, ya estoy cansado, siempre estoy rodeado de mis enemigos, vamos a dejar esta tierra en donde estamos. Nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Europa. Y les vamos a dejar la tierra, vamos a decir, a los chiitas, que son sobre todo los que más la aclaman, la tierra de Palestina. Si el pueblo de Israel hiciera eso, hermanos, entonces comienza una guerra muy grande entre los sunis y los chiitas, que de alguna forma siempre la han tenido. Por ejemplo, la guerra de Irán contra Irak, básicamente era eso. Saddam Hussein ha representado suní en contra del ayatollah Khomeini en Irán. Entonces, aunque no lo crean, Israel es una bendición para este pueblo, estos pueblos que están alrededor de Israel. El ayatollah, los chiitas tienen presencia sobre todo en Irán, es donde está el ayatollah, pero tienen mucha presencia en Irak, en Líbano, en Yemen, en Sudán, en Libia, en Líbano. En Palestina, aunque no lo crean, son sunis. Hagan de cuenta, hay una diferencia de interpretación del Corán, hagan de cuenta católicos y protestantes. Entonces tienen sus diferencias. Entonces, una interpretación dice que son los descendientes de Mohammed, de Mahoma. Otros dicen que no. Ahí está la diferencia, la interpretación. Los sunis, sobre todo, tienen presencia
en Arabia Saudita, que es en donde está su idolatría. Pero, por ejemplo, Turquía también es un país, sobre todo, musulmán, suní. Entonces, en todo caso, si Israel se apartara de ahí, ¿qué pasaría? Básicamente, Turquía, en conjunto con Arabia Saudita, iban a pelear contra Irán, contra el Ayatollah, y se iban a matar a muerte. Así de simple, hermanos. Los sunnis tienen presencia en Arabia Saudita, en Turquía, en Jordania, en Egipto, en Irak, en Marruecos, en Túnez, en muchas partes de, de África. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. No nos vamos a enfocar en la idolatría. Nos vamos a enfocar sobre todo cómo para estos pueblos y aún para los pueblos cristianos, Jerusalén es un lugar de idolatría, hermanos. No lo digo yo, lo dice Pablo. Sobre todo porque ahí está el templo, ahí donde caminó Jesús. Pablo dice, ustedes quieren hacer de Jesús un ídolo. Esto comenzando desde la primera generación. Jerusalén es un lugar maldito, hermanos. Es un lugar maldito. Jerusalén era la sombra y la figura de nosotros. La Jerusalén bajada del cielo. La que tiene el Espíritu Santo. Esa es la verdadera Jerusalén. La Jerusalén en la carne, la Jerusalén en la tierra. Va a haber guerra siempre ahí. ¿Por qué? Porque ahí está la base, ahí está la idolatría de los cristianos, de los sunis, de los judaizantes, del pueblo de Israel, de los judaizantes y de los sunis. Sunis, chiitas, cristianos y judaizantes. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que entender esto. No debemos de hacer de Jerusalén o de Belén o de estos lugares paganos. Eso era la sombra. Eso es sombra y figura de lo verdadero. Cuando Dios le dio orden a Moisés de que construyeran un tabernáculo, era porque era figura del verdadero tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros, la iglesia. Cuando Jesús anduvo caminando, le decían los fariseos, si tú eres el Mesías, danos una señal. Jesús les dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Estaba hablando del Espíritu Santo. Ellos dicen, en 46 años reconstruimos este templo. Primero hicieron el tabernáculo, eventualmente Salomón hizo el templo en Jerusalén. El ejército de Nabucodonosor lo destruyó. Fue reconstruido. Y después, en la reconstrucción, eventualmente, en el tiempo de Cristo, duraron 46 años reconstruyéndolo. ¿Y qué pasó? Vinieron los romanos y lo destruyeron. Entonces, por la idolatría de Jerusalén, sobre todo de este lugar donde está el templo, el muro de los lamentos, y donde está esta mezquita de los musulmanes, ¿qué va a pasar? Siempre se van a estar peleando. ¿Por qué? Porque son idólatras, hermanos. Fíjense bien. Dios va a exponer los pecados del ayatollah. Dios va a exponer los pecados. O sea, ¿para qué? ¿Para qué el Señor va a hacer eso? Para exponer de que es simplemente una persona como nosotros. Todos somos pecadores. Entonces, aquí todo mundo quiere establecer el código de conducta.
Los ateos tienen su código de conducta. Ellos dicen, no, estos cristianitos, estos musulmanes son muy tontitos, no entienden, nomás se andan peleando entre ellos mismos. Y ellos quieren establecer su propia moral. Los cristianos que no tienen entendimiento se enfocan en los 10 mandamientos y quieren establecer y quieren imponer los 10 mandamientos a la gente cuando ellos mismos no los cumplen. Bueno, los musulmanes hacen lo mismo. Ellos son pecadores, son idólatras y vienen y matan personas. ISIS anduvo, el grupo terrorista de ISIS, anduvo destruyendo muchos edificios porque decían, estos son idólatras, cuando ellos mismos tienen idolatría. Es típico. Por eso vamos a decir, los ateos están hartos de los religiosos. Pero sin darse cuenta los ateos que ellos mismos de alguna forma tienen su religión. ¿Por qué? Porque siguen pensamientos de personas mortales como nosotros. O sea, siguen doctrinas de personas inteligentes, pero que bíblicamente no tienen entendimiento. Vamos a decir como en el caso de Nietzsche. Nietzsche fue una persona muy inteligente. Pero ¿qué pasó con esa persona súper inteligente? Terminó volviéndose loco. ¿Por qué? Porque rechazó a Dios. Hermanos. Entonces, fíjense bien. Nosotros debemos de orar por la iglesia. Debemos de orar por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por amor a Abraham, es bendecido. Y todo el que bendiga al pueblo de Israel es bendecido. En la carne. El pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. Eso nadie lo puede quitar. La descendencia en Abraham, o sea, en Isaac, de Abraham. En Isaac está la bendición. Ahora, Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Está al sur de Israel, está la descendencia de Esaú. Entonces, pero Dios escogió la descendencia de Jacob, que era pecador igual que nosotros. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo bendijo. Ya la bendición venía por amor a Abraham. Entonces, el pueblo de Israel, fíjense bien, hermanos, lo que les voy a decir. El pueblo de Israel es figura de la iglesia. Entonces, cuando ustedes ven al pueblo de Israel que simplemente se está defendiendo de los ataques de sus enemigos, sin razón alguna, porque simplemente los odian, es para que nosotros, la iglesia, veamos cómo nos odian los demonios, cómo nos odia Satanás. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? En relación a Jerusalén, fíjense bien, y esto se lo dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana era judía, pero era idólatra. Ella adoraba a Dios en el monte, en Samaria. Fíjense, habla con ella en el versículo 16 de Juan 4, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense, nuestros padres adoraron en este monte de Samaria. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Los judaizantes hacen esto todavía. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Esto ya estaba escrito, hermanos, en el libro de Génesis. Y ahorita se los voy a leer. Mas la hora viene, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, a través del Espíritu Santo. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No en Jerusalén, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, porque hay un espíritu mentiroso, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Él es el Mesías. Ahora, ya entendiendo esto, fíjense lo que dice Pablo. ¿Okay? Pablo en la carta a la Odisea, que no está en la Biblia, pero debería de estar, porque la nombra en la carta a los Colosenses. Cuando se lea esta carta a los Colosenses, léase también la de la Odisea. Está la de los Colosenses está en la Biblia, pero no pusieron la de la Odisea, que debería de estar. Entonces, a mí esto el Señor me lo dio por revelación. El Espíritu Santo me dijo, busca la carta a la Odisea. Yo la encontré y yo dije, wow, está bien clarito lo que dice Pablo. Entonces, fíjense bien lo que dice Pablo en la página 15. Ahorita no miro, comenzando desde el versículo 17. Pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable. Aquí Pablo les está escribiendo porque la iglesia en Tesalónica, vino una persona y les dijo, no, vámonos acá a este lugar y vamos a hacer una ceremonia de la última cena. Entonces Pablo les escribe y les dice, no hagan eso. Regrésense a la casa de Panchito, ahorita no recuerdo el nombre de él. De hecho lo nombra en la carta a los Colosenses, aquí está en el contexto, vayan y búsquenla, yo aquí tengo la carta a la Odisea. Entonces dice, regresen a la casa de esta persona, porque dice, yo sé por qué estas personas andan haciendo esto, es por amor al dinero, por eso están haciendo esto. Entonces básicamente les está, fíjense lo que habla acerca de los templos. ¿Ok? Básicamente les dice, no hagan una ceremonia de la última cena. A mí el Espíritu Santo no me dijo eso. ¿Ok? Cuando me llamó el Señor, no me llamó con una ceremonia. Yo iba en camino a Damasco cuando tuve el encuentro con Jesús. Entonces dice, más bien, pero un corazón lleno de amor es el único templo agradable y vivo para Dios. Un templo, un corazón, una mente y un corazón lleno de amor. Es el único templo agradable y vivo para Dios. El Señor en Cristo. Y le es mucho más querido que un mundo lleno de templos salomónicos, que están muertos todos, mientras que el corazón está vivo y puede amar a Dios y a todos los hermanos. Por eso, construí de nuevo este templo en vuestro interior, espiritualmente, y ofrezcan en él vivamente al Señor
todo el tiempo. En otra escritura dice, necesitan que Cristo se forme en ustedes. Necesitamos tener la mente de Cristo. Ni el templo, ni la ceremonia de la última cena, tampoco Pablo, ni sus discípulos, ni el judío, ni el griego, tampoco la circuncisión de los judíos o la incircuncisión, tampoco el templo de Salomón, así como tampoco el no griego, el escita, el gentil, el libre, el esclavo, ni el Shabbat o el sábado, ni la luna nueva, ni el año de jubileo figura algo ante Dios, sino únicamente Cristo es todo en todo. Por eso, vístanse solo de Cristo, como los elegidos de Dios, como sus santos y sus amados a través de la fe viva, a través del amor, a través de la compasión cordial, hacia vuestros hermanos, a través de amistad, amabilidad, humildad, mansedumbre y toda paciencia. En el 18, en la página 18, que también lo dice en Colosenses 4, fíjense, pero yo, Pablo, pienso que no he emitido nada para mostrarles qué es lo que se encuentra entre vosotros, lo que es una mala hierba venenosa, hablando simbólicamente. Sí, un árbol de veneno, dañino, cuya respiración ahoga todo. Y así ya no tengo nada más en contra de vosotros. Por eso, queridos hermanos, que siempre haya una ceremonia verdadera entre vosotros, o sea, que vosotros en el Espíritu y la verdad den la honra a Dios, que es el Padre, en el Hijo, siempre amándole sobre todo en su Hijo. Por su amor ha muerto por todos nosotros en la cruz, para traernos nuevamente la filiación que nuestros padres desde Adán habían perdido. Y yo les pido, por amor a Dios, que traigan frutos dignos de un retorno de vuestro paganismo nuevo a la iglesia viva de Dios, que habita dentro de vosotros, pero no en templos, ni vestimentas o en cualquier ceremonia. Entonces aquí queda claro, hermanos. Fíjense bien, yo siempre les hablo de lo que es sombra y figura a lo verdadero. Y el ejemplo que siempre les doy es, vamos a decir que tú tienes una foto de tu hijo. Tú miras una foto, tu hijo a lo mejor, o tu hija a lo mejor se fue al colegio, no la has visto, y llega un punto donde llega tu hija a tu casa, te visita, y tú ya teniendo a tu hija ahí en carne y hueso, tú sigues besando la foto. Ay, mi hija Panchita, mi hija tanto la extraña, y dice su hija, mamá, aquí estoy, ya llegué. Ay, mi hijita, y tú sigues viendo la foto. Es lo mismo, hermano. Hay cosas que son sombra y figura, pero hay cosas que son la esencia. Entonces, acuérdense, yo no soy activista, ¿ok? Yo no estoy hablando, yo no me meto aquí, vamos a decir, yo no hablo de política porque quiero meterme en el activismo. No, hermanos. Sino simplemente para que tengan el conocimiento. Para que tengan el conocimiento. Y teniendo conocimiento, oremos, aunque hay cosas en las que no tenemos todo el entendimiento. Por eso, donde no tengamos el entendimiento, Señor, pues yo le pido por el pueblo de Israel, así como le pido por el pueblo de Palestina. Señor, hágase, Señor, según su voluntad. Ahora, ya está escrito lo que va a pasar. Ya está escrito, hermanos. Todas las naciones de alrededor de Jerusalén, de Israel, se van a venir contra Israel. Las Naciones Unidas ahorita ya están casi todas en contra de Israel. En Estados Unidos hay mucha gente, sobre todo los jovencitos, en contra de Israel. Hay lugares donde ha habido manifestaciones y simplemente dicen quémenlos, así como en el Holocausto. ¿Por qué alguien puede decir esto?
porque ya les lavaron el coco. Ahora, pero Señor, ¿por qué permites que le laven el coco a nuestros hijos? Ya lo voy a... Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. El hermano David Wilkerson ya había profetizado que los hijos se iban a rebelar contra los padres. En todo el mundo está pasando esto, hermanos. Hay hijos que están matando a sus padres, así como hay padres que están matando a sus hijos. O sea, de una forma, vamos a decir, siempre ha pasado esto, pero de una forma en donde es como algo muy grande que está pasando. Pero el hermano Wilkerson lo dijo. Iba a llegar el comunismo. ¿Qué viene con el comunismo? La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? La incredulidad al evangelio, hermanos. Esa es la marca de la bestia. Esa es la maldad. Así como en los tiempos de Noé, Jesús profetizó, así vienen días de tribulación. Así como en los días de Sodoma y Gomorra, igualmente. ¿Qué no pasó en la primera generación eso de Cristo? En la de los apóstoles. Cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta, escribió el profeta Daniel, huyan, salgan. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes pueden ver ahí, ¿quiénes provocaron la guerra? Fueron los fariseos, hermanos. Fueron los fariseos los que rechazaron a Jesús. O sea, ellos fueron los líderes. ¿Quiénes son los que están rechazando a Jesús ahorita? El ayatolá, por dar algún... El ayatolá de Irán está rechazando a Cristo. Los mismos judíos que rechazan a Cristo. Los comunistas que rechazan a Cristo. Entonces, fíjense, algo interesante, ¿ok? Cuando pasa el diluvio, ustedes pueden ir y ver en Génesis 9 lo que dice en relación al diluvio. Pero fíjense que de ahí el Señor, fíjense, ¿ok? Bendice a dos de sus hijos y a uno de ellos lo maldice. A Cam. Cam, hagan de cuenta que esa es la figura de los fariseos. ¿Por qué? Porque mostró la desnudez de su padre. ¿Quiénes son los que muestran la desnudez de nuestro Padre Dios? Los que siempre andan juzgando. Los que andan predicando ahí que ellos son buenos y debemos de volvernos como ellos, porque ellos sí son buenos, ellos sí cumplen la ley. Eso es lo que hacen los fariseos. Esto es cierto en el cristianismo, en el budismo, en todas las religiones y aún en el ateísmo. Los ateos también dicen, ustedes deben de ser como nosotros, inteligentes y educados, y se creen las mejores. No digo que todos, pero sobre todo los intelectuales. Es una religión, hermanos. Ahora debemos de entender eso también. Debemos de entender eso, no vamos a pelear contra ellos, porque resulta que el entendimiento de las Escrituras la da el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios. Entonces, si alguien no entiende las Escrituras, pues no las va a entender. Entonces, ¿cómo va a ser? En Romanos 1, el que rechaza el Evangelio, o sea, los fariseos que rechazan el Evangelio, ¿qué dice? Dios les da una mente reprobada. Son inteligentes en otras cosas, pero en lo espiritual también torpes. No entienden cosas simples. Entonces, fíjense, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, que vivía vamos a decir, en Mesopotamia, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tenía 75 años.
Tengan en cuenta esto. Tenía 75 años cuando le dijo esto. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Abraham. En Abraham. Ahora, tenemos la sombra, la figura y tenemos la esencia. ¿Cuál es la sombra? La descendencia en Isaac. La descendencia en Isaac, que de hecho de ahí Dios escogió esa descendencia para que eventualmente de ahí viniera el Mesías. Como descendencia. Como descendencia. Antes de que naciera Jacob, Dios ya había escogido. Dios ya había escogido. Ya la elección había sido hecha por Dios. Ahora, fíjense lo que dice. Entonces, en Israel, en la nación de Israel, o sea, los judíos, es la descendencia de Abraham, en Isaac. El pueblo árabe es descendencia de Abraham, pero no de la promesa. Y Pablo explica muy bien que los hijos de Agar son fariseos. Y los fariseos producen la ley de los fariseos, ya sea judaizante, ya sea islámica, ya sea hindú, o sea, de la que sea, produce ira. Produce ira. Entonces, si seguimos esa religión, la religión de los ateos, produce ira también. Ira de Dios. Entonces, fíjense, es en Israel donde son benditas todas las familias de la tierra. La salvación viene de los judíos. Entonces, nadie puede maldecir a un judío y le va a ir bien. Eso no va a pasar. Una persona que maldice a un judío le va mal. Pero también está el israelita del cielo, o sea, la iglesia. Una persona que se mete contra nosotros se mete contra Dios. Se mete contra Dios. ¿Qué pasa si un judío se mete contra un... O sea, ¿quién es más grande? ¿Un judío o un judío espiritual? Jesús lo dijo. El profeta más grande fue Juan el Bautista. Pero un cristiano es más grande que Juan el Bautista. Entonces, la iglesia está por encima del pueblo de Israel en la carne. Está por encima. Pero un verdadero israelita espiritual nunca va a maldecir. Jesús no lo hizo. Nunca va a maldecir a un fariseo judaizante. Nunca. Jesús no hizo eso. Y nosotros debemos de ser como Jesús, entendiendo que la salvación viene de los judíos. Y básicamente Pablo se los dice a los romanos. O sea, tú fuiste injertado de los judíos. Así es de que también no trates de presumir que tú eres mejor que ellos. Y Pablo, inclusive en la carta a los romanos, dice, tanto judíos como gentiles somos pecadores. Ahora fíjense bien. Después del diluvio, en Génesis 9, comenzando del 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Fíjense bien. Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los cananitas, los que maldijo Noé. Estos cananitas son los que viven desde Egipto hasta Irak. Estos son los cananitas, los que maldijo Noé.
Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Aquí Noé es figura de Cristo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Básicamente lo que hicieron los fariseos. Mostrando siempre, condenando siempre. ¿Quién es el que condena a Satanás? ¿A quién usa Satanás? Al típico fariseo. ¡Pecadores! ¡Arrepiéntanse! Y ellos mismos también son pecadores. O sea, son hipócritas. Y de hecho todos venimos de ahí, hermanos. Todos somos hipócritas, sin excepción. Pero Pablo dice, antes, cuando no teníamos entendimientos, éramos hijos de la ira. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, de Sem viene la bendición, de Sem viene la descendencia de Abraham. Vayan y lean el capítulo 9 y 10 de Génesis. Y 11. Y Jafé, de ahí yo voy a hacer el siguiente estudio en relación a Gog y Magog. De Magog es descendencia de Jafet. Y fíjense. Entonces Sem, Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Cómo cubrimos la desnudez de nuestro Padre Dios? Predicando el Evangelio, hermanos. Predicando el Evangelio. Todos somos pecadores. Desde Adán, cuando miró que estaba desnudo, le dio vergüenza. ¿Y qué hizo Dios? Lo cubrió. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que matar un animal y ponerle una piel de un animal, que era figura de Cristo. Cristo ya estaba profetizado ahí, la venida de ese sacrificio para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, fíjense, cubrieron la desnudez de su padre. Nosotros, la iglesia, cubrimos la desnudez de nuestros hermanos a través del Evangelio. Hermano, yo soy pecador, usted es pecador. Mire, vamos, déjeme explicarle lo que es el Evangelio. Todos somos pecadores, pero en Cristo Jesús, su sacrificio nos limpia de todo pecado. Ahí somos hijos de Sem. Entonces, fíjense. Y despertó Noé de su embriaguez, figura de nuestro Padre Dios, figura de Cristo, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué pasa eventualmente? ¿Por qué Estados Unidos es una nación próspera? Porque es la nación más grande, cristiana más grande del mundo. Por eso. Entonces, ¿quién le sirve a Estados Unidos? Aquí están, los cananitas, la descendencia de Canaán. Entonces, fíjense, tenemos que entender eso para que puedan entender la guerra de Gog y Magog. Si ustedes no entienden esto, no pueden entender Apocalipsis 20. Entonces, fíjense bien, y despertó Noé, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Mas dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Sem. De Sem viene la descendencia. Vayan y vean Mateo, la descendencia de José. Y sea Canaán su siervo. Su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y habite en las tiendas de Sem. La bendición primero es para Sem, después para Jafet, y la maldición contra los cananitas. Ok. Dios le dice a Abraham
acerca de su descendencia, que iba a tener descendencia. Dice, Abraham, mira, a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó. Y por haberle creído, le fue contado por justicia. Entonces Sara hizo pecar a Abraham cuando le dijo, habías de tener sexo con mi esclava Agar. Agar es figura del pacto de los 10 mandamientos con Moisés. Eso produce ira, dice Pablo. Lo explica muy bien en Gálatas y lo explica también en parte en la carta a los romanos. Entonces fíjense bien. Pero resulta, dice, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero no sin antes sean sometidos ellos 400 años. ¿Qué pasó? Que eventualmente José, el hijo de Jacob, el penúltimo, el más chico era Benjamín, Dios le hablaba en sueños, sus hermanos tuvieron envidia, así como Caín, ¿y qué hicieron? Lo vendieron. Ahí estaba escrito que a Jesús lo iban a vender. Así estaba escrito que Caín iba a matar a Abel. Satanás mató a Jesús, pero Jesús tenía la potestad de la resurrección. O sea, pues Él es el dador de la vida, ¿cómo lo va a matar? Entonces, por hacer esto, simplemente se cumplen las escrituras, hermano. Entonces, fíjense, pasan a 30 años, eventualmente llegan todos los judíos, que eran 70, llegan a Egipto, a la tierra de los cananitas, eran cananitas. Entonces, ellos los sometieron por 400 años. ¿Para qué? Para mostrar, Dios quería mostrar su amor, su poder, a través del pueblo de Israel, castigando a los cananitas con 10 plagas, para que eventualmente vinieran y sometieran a todas las naciones. Dios mismo, o sea, tenían que honrar a Dios y amar a los cananitas, sometiéndolos, pero ellos no entendieron. Siempre se regresaban al mundo, siempre. Entonces, Dios les había dado desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates, porque Dios quería mostrar su poder, su amor. Y esto, hermanos, ¿cómo puede Israel sobrevivir, una nación tan pequeña, alrededor de puros enemigos? Inclusive más allá del río Éufrates, que es Irán. Irán es la nación que más odia. Ahora, fíjense bien. El pueblo de Israel siempre ha sido perseguido, hermanos, siempre. No es de que ahora últimamente no, esto ha sido siempre. Porque Satanás sabe quién es el pueblo de Israel. O sea, sabe que son benditos. Entonces, así como fueron sometidos y fueron aniquilados en el Holocausto por Alemania, así como lo hicieron también los españoles allá en el siglo XVI, donde hubo también un exterminio no a ese nivel, pero a los judíos nunca los han querido, hermano. Eso habla de cómo Satanás nos odia. Ahora, los judíos andan en el mundo. Entonces Satanás no los puede identificar. ¿Por qué? Porque andan en el mundo. Entonces, ¿a quién persigue Satanás? A los que tienen el testimonio de Cristo Jesús, lo honran y aman a su prójimo. A esos son a los que persigue Satanás, porque los puede identificar. Los persigue. ¿Qué dice Pedro? Deben de mantenerse firmes. Dice, ¿por qué? Porque Satanás anda como león rugiente, mirando a quién devorar.
¿Cómo devora Satanás a la iglesia? ¿Cómo recibimos la fe? ¿Cómo recibimos la salvación? Por medio de la fe. ¿Cómo la perdemos? Precisamente cuando queremos justificarnos por obras. ¿Qué es lo que debemos de mantener? La fe. Somos pecadores, Cristo nos salvó. Viene Satanás contra nosotros. Tú eres un pecador. Sí, Satanás, soy pecador, pero Jesús, mi Señor, pagó todos mis pecados. Y por amor a Jesús, amo a mi prójimo. Siempre, ya no pecas. La palabra de Dios dice que el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado que mora en nosotros. ¿Quién va a quitar eventualmente eso de nosotros? Cristo Jesús, lo dice Pablo. Cuando seamos conocidos como verdaderamente somos. O sea, sin Satanás. Entonces, ya entendiendo esto, hermano, fíjense bien otra vez. Maldito sea Canaán. Entonces, los que siguen a Mahoma ahorita son malditos. Los que siguen a Mohammed son malditos. ¿Por qué? Porque están despreciando a Jesús. Ahora, hay muchos musulmanes que son elegidos por Dios. ¿Quiénes? Yo qué voy a saber. O sea, es individualmente. Solamente el Señor sabe quiénes son los elegidos. Así como Dios escogió a uno de los hijo de los fundadores de Hamas. Él escribió un libro que se llama El hijo de Hamas. Y él dice, son crueles, son malos. Ahora él dice, tienen que matarlos a todos para que se... No, hermanos. No, él es cristiano, pero no es maestro, no entiende las escrituras. Ahora, hay un querubín. Así como Nabucodonosor fue querubín y puso orden por la idolatría de los israelitas, así como el faraón era un querubín trabajando para Dios, castigando al pueblo de Israel para someterlos, ¿para qué? Para que pudieran eventualmente reconocer el poder de Dios, salvándolos gratuitamente. Entonces, ¿puede haber paz entre los chiitas y el pueblo judío? Sin Cristo no se puede, hermanos, nunca va a haber. Y déjenme decirles, muchos palestinos se gozan, muchos, no digo que todos, cuando matan a los judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de palestinos son musulmanes. Pero fíjense, aquí es donde está la ironía. La mayoría de palestinos son sunis, no son chiitas, son sunis. Pero resulta que Irán, que es chiita, que en la doctrina, hagan de cuenta que los católicos animando a los protestantes a que se rebelen a que maten a los judíos para que eventualmente puedan tener su ciudad, Jerusalén, porque en el libro de ellos dice que eventualmente ellos van a gobernar el mundo. Porque está en el libro del Apocalipsis, pero entiendan algo, hermanos. Esto siempre ha pasado. Así como los cananitas dominaron al pueblo de Israel por 400 años, eventualmente el Señor, por mano de Moisés, los llevó, eventualmente, los llevaba a la tierra prometida, pero no entraron por desobedientes. Entraron sus hijos, los que nacieron en el desierto. ¿Por qué? Porque duraron 40 años en el desierto y solamente entraron en la tierra prometida los que eran menores de 20 años. Todos murieron en el desierto, a excepción de Caleb y de Josué. Josué entró en la tierra prometida. ¿Cuál fue la primera derrota de Josué? Por la codicia. Entonces, lo que los judíos ahorita no entienden
es de que no deben, aunque hay algunos de ellos que sí lo entienden, que no deben de codiciar la tierra, deben de codiciar a Jesús, no la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque es mejor estar en la celestial que en la de aquí, de este mundo. Ahora, ellos no lo saben, entonces por eso es necesario que nosotros oremos por ellos. Pero no solamente por los israelitas. Debemos de orar por el pueblo de Palestina. Debemos de orar por la nación de Arabia Saudita. Debemos de orar por la nación de Irán, que por cierto, ahorita Cristo Jesús se está manifestando grandemente. Entonces, ¿por qué el primer ministro de Israel está haciendo? ¿Por qué dejó que mataran a algunas personas? Porque él sabía. Bueno, se entiende por qué. El peligro en realidad no es jamás. La nación no la nación, el ayatollah dice que van a exterminar a todos los judíos. Exterminarlos, literalmente. Este señor, primer ministro, no lo toma a la ligera. Entonces él dice, nosotros no vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. No lo vamos a permitir. Aunque Estados Unidos no esté con nosotros, no lo vamos a permitir. Ahora, yo no sé el trabajo que está haciendo Biden ahorita, pero en parte, y acuérdense, hermanos, Dios está en todo esto. Dios está en todo esto. En la segunda parte lo voy a explicar. Es parte, o sea, simplemente el Señor quiere mostrar su gloria. El presidente Biden, en conjunto ahí porque en realidad Biden es como una marioneta, lo están usando ahí, entre ellos está Obama, está Hillary Clinton, está Nancy Pelosi, y sobre todo está el Papa. El Papa es una figura importante en esta guerra. ¿Cuáles son las intenciones del Papa? El Papa es fariseo, hermanos, es fariseo. Ahora, Dios lo pone también como querubín. O sea, no vamos a pelear contra eso. O sea, si Dios levantó a Nabucodonosor para poner orden, ¿quiénes somos nosotros para pelear contra Dios? Entonces el Papa tiene unas intenciones. Las intenciones eventualmente es que haya paz. Pero lo que el Papa no entiende es de que sin Cristo no puede haber paz, hermanos. No puede haber paz. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia para que las naciones sean benditas? Primero debemos de caminar correctamente con el Señor para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Porque las oraciones no son escuchadas si no estamos caminando con el Señor. Si no tenemos entendimiento, pues no vamos a saber pedir. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú, Panchito? Panchita, ¿qué puedes hacer tú por la paz? Ahora, no solamente es el pueblo de Palestina el que está sufriendo. Ahorita hay fíjense, resulta que matan cientos de israelitas. No solamente fueron israelitas, mataron tailandeses que trabajaban en Israel y les cortaron la cabeza a varios de ellos. ¿Por qué? Ándele, le vamos a cortar la cabeza, ándele, por andar aquí con los israelitas, con los judíos. Eso eventualmente va a salir a la luz. O sea, ¿qué tenía que ver los pobres tailandeses que estaban trabajando ahí sirviendo en casas de judíos? Los mataron. Entonces, el primer ministro sabía de este ataque, pero como toda la gente se le está volteando la gente, él dice, están locos, ustedes no entienden que nos quieren aniquilar y ustedes como si nada.
Entonces Él permitió eso, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente esté preparada. Porque ya salió a la luz de que su Mesías vive. O sea, supuestamente el Mesías ya es su Mesías de los chías, de los chiitas. Supuestamente ya lo conocen varias personas. Entonces, el primer ministro no lo toma a la ligera, él lo toma en serio. Entonces dice, tenemos la opción Sansón. Los judíos tienen un dicho, nunca más nos van a matar sin defendernos. Si nos van a matar, ahora nos vamos a llevar a los que podamos. Si todas las naciones están contra nosotros vamos a matar a los que podamos. Entiendan eso, hermano. Netanyahu no está jugando. No está jugando. ¿Por qué? Porque él sabe. Él toma en serio las amenazas del ayatolá y obviamente sus ministros que él tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero debemos de caminar bien con el Señor. Porque ¿qué harías tú si tú fueras la persona que vive en Palestina? Ahora, mucha gente anda ahí, ay, pobres palestinos, mira cómo lo... Sí es cierto, sí es cierto. O sea, el pueblo palestino que está sometido por un grupo de terroristas, pero hay hay muchos palestinos que están a favor de eso, que celebran la muerte de los judíos. Si tú estudias eso, o sea, eso lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Yo lo he visto aquí en América, en Estados Unidos. Palestinos que viven aquí en Estados Unidos que celebran la muerte de los judíos. O sea, dicen un judío menos, porque los odian. Porque los odian. Entonces, fíjense, resulta que, ¿cómo te defiendes contra estos asesinos? ¿Cómo te defiendes? Cuando ellos se cubren con niños, avientan rockets de escuelas, de hospitales. ¿Cómo te defiendes? Ahora, la gente está muy indignada con el pueblo de Israel. ¿Y por qué no hicieron esas manifestaciones en contra de Rusia? Rusia ha hecho lo mismo. Rusia ha bombardeado lugares en donde han muerto muchos civiles. Hay evidencia, hay videos. Pero a la gente le importa un comino. Son ucranianos, ¿qué nos importa Ucrania? ¿Y si fueran tus hijos? ¿Y si fuera tu papá o tu mamá? ¿O tu hermano o tu hermana? Debemos de orar, hermanos. Debemos de orar. Pero primero tenemos que entender que debemos de reconocer a los pecadores, saber que Jesucristo murió en la cruz llevando nuestras vergüenzas, nuestros pecados, y ya una vez que somos justificados en Cristo Jesús, pedirle siempre la sabiduría. Señor, dame sabiduría, enséñame tú el camino de la paz, enséñame el camino que debo seguir. Y que es algo que definitivamente tienes que hacer, estudiar su palabra para que confíes en él. Porque fíjense bien, hermanos, y este es el mensaje que me fue dado por un ángel de Dios. Ahora, fíjense por qué me fue dado este mensaje. Ve y lleva el mensaje de esperanza. ¿Por qué yo voy a traer un mensaje de esperanza que me fue dado para que yo lo predicara si la gente anda como si nada? ¿Por qué? Hermanos, la cosa aquí en Estados Unidos, porque vivo en Estados Unidos, viene destrucción. De aquí mismo, ya están aquí. Se está juntando todo, fíjense bien, pura profecía. Comunismo, ya está en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué más? Los bancos.
quieren tumbar el sistema financiero, ¿verdad? Que sobre todo es manejado por judíos a nivel mundial. So, obviamente mucha gente rica va a perder su dinero. Mucha gente lo está poniendo en el oro. El oro no se va a mantener, no va a mantener su valor. Van a perder su dinero. Ah, ya están los comunistas aquí. ¿Quiénes son los que van a hacer alborotos? Latinos y negros, sobre todo. Latinos y negros. Ahorita ya se está viendo por qué. Los gobernantes demócratas están diciendo, dejen que los inmigrantes lleguen. Entonces ya, por ejemplo, llegan a Nueva York, llegan a Chicago. La gente que vive ahí, muchos de ellos minorías, negros, asiáticos, dicen, no los queremos aquí, nosotros los queremos, pero no aquí en nuestro lugar. Entonces ya mucha gente se está sintiendo un latino que viene, de donde venga, ya sea que venga de Argentina, de México, de Venezuela, de Cuba. ¡Racistas! ¡Racistas! Ahora, ¿qué profetizó el hermano David Wilkerson? Yo miré a Nueva York en llamas. Ahorita ya se mira por qué. Los bancos. Pero sobre todo, Nueva York es uno de los lugares donde más judíos hay en el mundo. En Nueva York. O sea, todo se está, eventualmente se está juntando, se está convirtiendo en una olla de presión que eventualmente va a reventar. Todas estas personas que dicen, ¿verdad? Estamos con Palestina, estamos, y luego se ponen a defender ahí, eres islamofóbico. Bueno, vienen los tiempos donde les van a decir, bienvenido a la realidad. Cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina, incluso en contra de los políticos. Hay políticos que van a morir. ¿Por qué? Ahora, ¿quién puso a los políticos? Dios, hermanos. Dios. Pero hay políticos crueles a los que Dios pone, así como Dios puso a un rey, a Nabucodonosor, ¿para qué? Para que eventualmente hiciera destrucción, incluyendo a los judíos. Pero eventualmente usó un pueblo, el pueblo de Persia, los medos, ¿para qué? Para destruir Babilonia. Entonces Dios usa a un grupo de personas para darle a la iglesia. Para darle a la iglesia. Pero al ratito vienen contra ellos. Así como el César mandó quemar Jerusalén, eventualmente muchos de esos Césares los mataron. Todo esto se repite, hermanos. Ahora, yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de matar a los políticos. Yo soy cristiano. So debemos siempre de orar por la paz del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. No como la da el mundo. Hermanos, vuélvanse a Jesús. Porque viene la destrucción. Mucha gente va a morir. Ahora, acuérdense que hay diferentes tipos de plagas. Hay plagas de guerra, hay plaga de enfermedad, hay plaga de... O sea, ya vino el coronavirus. Eso no es nada, hermanos. Eso no es nada. Simplemente con que dejen de colectar la basura, se vienen enfermedades que tienen cura, pero que si no se remedia el hecho de la limpieza de la basura, pues hay enfermedades contagiosas. O sea, cuando viene la ira de Dios, hermanos, y eso lo voy a hacer en la segunda parte
muy probablemente Gog y Magog. Cuando viene la ira de Dios, nadie se escapa, hermanos. Nadie. Ahora, cuando digo de nadie, es acerca de los que reciben la ira de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para que la ira de Dios no venga en contra tuya? Ponte a cuentas con Dios. Reconócete pecador, justifícate con la sangre del Cordero, ama a tu prójimo y aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Yo aquí tengo más de 1000 videos para que te alimentes. Y tengo mucha palabra de Dios. No tienes excusa de no estar estudiando. Y puedes preguntarle al Señor, Señor, hable Señor, que su siervo escucha. Conviértete en un siervo de Cristo Jesús para que te use. Tus oraciones pueden mucho, pero si tú no andas caminando con el Señor no va a escuchar tus oraciones. Entonces el Señor te dice, primero ponte cuentas tú, que andas pidiendo tú por otras personas cuando tú mismo vives en pecado. ¿Qué es vivir en el pecado? Pensar que somos justificados por nuestras obras. Y no, hermanos. Debemos de honrar a Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Hónralo, hónralo, hónralo. Él te cubre de todo pecado. Y por amor a Él, Romanos 2:4, entonces tú decides amar a tu prójimo. Y tú le pides ayuda, Señor, ayúdeme a amar a mi prójimo. Para que tú puedas ver a Cristo Jesús en las personas. Nosotros podemos ver a Cristo Jesús en los palestinos, en el pueblo de Israel. Podemos ver a Cristo Jesús en los políticos que no tienen entendimiento, que son fariseos y andan, porque hay muchos que pelean contra Jesús. A los de afuera, Dios los juzga. Dios los juzga. Y créanme, hermanos, nosotros no tenemos que involucrarnos en eso. Nosotros debemos de andar predicando la paz de Cristo por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, la Jerusalén siempre va a ser, la tierra de Jerusalén, motivo de guerra. La quiere el Papa, la quiere el Ayatollah, la quiere vamos a decir, el líder suní también. También la quiere, así como la quieren los judaizantes. La quieren todos. Nosotros debemos de anhelar la Jerusalén de arriba. Y ya la tenemos, es a través del Espíritu Santo. Entonces oremos por la paz de Israel, porque en Israel son benditas todas las naciones. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.